Dicen que el tiempo lo cura todo, pero 3 años encerrada en una celda de 4 metros cuadrados no curaron nada en mí, solo transformaron mi tristeza en un plan frío y calculado. Mi marido Álvaro y su amante Beatriz creen que la mujer que sale hoy de las puertas de la prisión de Alcalameco es una sombra rota, una esposa derrotada lista para firmar la herencia que tanto codician. Ellos están ahí fuera ahora mismo, con sonrisas falsas y un ramo de rosas blancas, esperando para llevarme a casa y controlar lo que queda de mi vida. Pobres ilusos. No tienen ni idea de que, mientras brindaban con mi champán en mi propia casa, yo no estaba llorando, yo estaba afilando la cuchilla. La libertad que recupero hoy no es para empezar de cero, es para terminar lo que ellos empezaron. El juego ha cambiado y ellos acaban de perder sin ni siquiera saberlo. El sonido metálico de la cerradura al girar retumbó por el pasillo de hormigón como el disparo de un arma de fuego, marcando el fin de 1095 días de silencio forzado. Para cualquier otra persona, ese ruido sería la música celestial de la libertad, pero para Valeria de la Cruz, era simplemente la campana que anunciaba el inicio de una guerra. Ella alisó las arrugas invisibles de su camisa blanca, la misma prenda de seda que llevaba la noche en que la policía la sacó esposada de su ático en el barrio de Salamanca. Ahora, el tejido parecía sobrarle por todas partes. La comida racionada de la cárcel y las noches de insomnio habían consumido sus curvas, dejando en su lugar una angulosidad afilada y una postura rígida, forjada en la pura supervivencia. Valeria respiró hondo, llenando sus pulmones con el olor a desinfectante barato y humedad que impregnaba las paredes del módulo de mujeres. Aquel olor que al principio le provocaba náuseas, ahora solo servía para avivar la llama del odio que ardía en su pecho. Caminó por el patio central con pasos firmes, ignorando las miradas curiosas de las otras reclusas que la observaban tras las ventanas enrejadas. Durante 3 años, ella había sido solo un número, una estadística. La esposa loca y celosa que empujó a la pobre secretaria por las escaleras. Hoy volvía a ser Valeria, pero no la misma mujer ingenua que entró. Aquella Valeria murió la primera noche que durmió en un colchón fino y sucio. La mujer que caminaba ahora hacia la salida era una estratega que había pasado cada hora de su condena memorizando leyes, estudiando flujos financieros y planificando cada movimiento de su retorno. Al cruzar el último control de seguridad, la funcionaria le devolvió sus pertenencias personales en una bolsa de plástico transparente. Un reloj sin batería, un anillo de matrimonio que ahora parecía pesar toneladas y un documento de identidad caducado. Valeria sostuvo el anillo un momento, observando el oro blanco brillar bajo la luz fría de la recepción. Aquel objeto representaba 10 años de mentiras. Con un movimiento rápido y decisivo, se guardó el anillo en el bolsillo, negándose a volver a ponérselo en el dedo. Se acabaron las farsas. El pesado portón de hierro se abrió lentamente, revelando el mundo exterior. El cielo de Madrid estaba encapotado, una manta de nubes grises que parecía pesar sobre la sierra, pero el aire fresco le golpeó la cara como una bofetada de realidad. Y entonces los vio. La escena parecía montada para una película de mal gusto. Decenas de fotógrafos se empujaban tras las vallas de seguridad, con sus objetivos largos apuntando hacia ella como cañones. Pero lo que hizo que el estómago de Valeria se revolviera no fue la prensa, fue el hombre parado junto a un Maserati negro reluciente. Álvaro. Estaba impecable con su traje de corte italiano, el pelo perfectamente peinado hacia atrás, sosteniendo un enorme ramo de rosas blancas. La viva imagen del dolor y el arrepentimiento perfectamente ensayada. A su lado, agarrada a su brazo como una planta parásita, estaba Beatriz. La joven que empezó como una becaria tímida en la empresa del padre de Valeria, ahora exhibía la postura arrogante de quien cree haber ganado la lotería. Llevaba un abrigo de piel que costaba más que la fianza que Álvaro se negó a pagar 3 años atrás. Valeria se detuvo en lo alto de la escalinata. El silencio de la multitud era palpable, todos esperando el colapso, las lágrimas, el drama de la expresidiaria desequilibrada. Álvaro dio un paso al frente, abriendo los brazos en un gesto teatral. «Valeria, mi amor», gritó él, con la voz quebrada por una emoción que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. «Gracias a Dios estás libre. Hemos venido a buscarte. Vamos a casa». Beatriz sonrió, un gesto pequeño y venenoso que no engañaba a nadie que prestara atención. «Sí, Valeria», dijo ella con una suavidad irritante. «El pasado está. Nosotros te perdonamos. Queremos ayudarte a recuperarte. Tenemos un equipo médico esperando en casa para tu tratamiento». La audacia de ambos era impresionante. Perdonarla a ella. La perdonaban por un crimen que nunca cometió,
Un crimen que ellos fabricaron con la precisión de cirujanos. Valeria bajó los escalones lentamente, cada paso resonando en el asfalto. Se detuvo a 2 metros de la pareja, ignorando las rosas extendidas. Miró a Álvaro, estudiando las líneas de tensión alrededor de sus ojos. Estaba nervioso. Claro que lo estaba. La auditoría anual de la empresa era la semana siguiente, y sin la firma de Valeria, él no podría justificar el agujero millonario en las cuentas. «Casa», repitió Valeria, su voz baja pero cortante como un cristal roto. «Vosotros llamáis a eso casa». «Qué curioso. Yo lo llamo la escena del crimen». El sonriso de Álvaro vaciló por una fracción de segundo. «Cariño, no empieces. Los periodistas están escuchando. Estás confundida. Es normal después de tanto tiempo aislada. Sube al coche. Vamos a hablar con calma, lejos de este circo». Él intentó cogerle la mano, pero Valeria retrocedió como si él fuera contagioso. «No me toques», dijo ella, elevando el tono de voz lo justo para que los reporteros más cercanos oyeran. «No te atrevas a tocarme con las mismas manos que firmaron mi falso testimonio». Álvaro endureció la expresión, inclinándose para susurrar, con su aliento caliente y mentolado golpeando el rostro de ella. «Escúchame bien, loca. No tienes nada. Tus cuentas están bloqueadas. Tus amigos de la alta sociedad te han dado la espalda. Si no subes a ese coche ahora mismo, dormirás en la calle. Firma los papeles de la transferencia, y te daré una mensualidad para que vivas en un apartamento decente. Recházame, y te destruyo de una vez por todas». Beatriz soltó una risita nerviosa, ajustándose el abrigo caro. «Acéptalo, Valeria. Es la mejor oferta que vas a recibir. Nadie contrata a una ex convicta que intentó matar a una embarazada. Estás acabada». Valeria miró a Beatriz, a ese vientre plano que nunca cargó ningún hijo. El falso embarazo, el falso aborto, la caída escenificada por las escaleras. Todo mentira. Pero la rabia que Valeria sentía no era caliente y explosiva. Era fría y absoluta. «Acabada», repitió Valeria, con una sonrisa enigmática que hizo que Beatriz diera un paso atrás instintivamente. «Vosotros creéis que me lo habéis quitado todo, pero os habéis olvidado de una cosa. Me quitasteis mi libertad, pero me disteis tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para recordar dónde guardaba mi padre los documentos que vosotros nunca encontrasteis». Álvaro palideció visiblemente. «¿De qué estás hablando?», preguntó él, con la voz fallándole. Antes de que Valeria pudiera responder, el sonido grave de un motor potente cortó el aire. Un Bentley Continental de color gris plomo, con los cristales tintados, se deslizó entre la multitud, parando exactamente donde Valeria estaba parada. El contraste entre el lujo sobrio de aquel coche y la ostentación vulgar del Maserati de Álvaro era gritante. El chofer bajó rápidamente. No era un chofer cualquiera. Era el señor Manuel, el antiguo hombre de confianza del padre de Valeria, a quien Álvaro había despedido el día siguiente de su detención. Manuel, vistiendo un uniforme impecable, abrió la puerta trasera del Bentley e hizo una reverencia respetuosa. «Buenos días, doña Valeria», dijo él, con la voz cargada de emoción genuina. «El coche está listo. La temperatura está ajustada a 22 grados, como a la señora le gusta». Álvaro y Beatriz se quedaron boquiabiertos, alternando la mirada entre el coche, el chofer y Valeria. «Pero eso es imposible», balbuceó Álvaro. Ese viejo estaba arruinado. ¿Quién está pagando esto? Valeria ni siquiera se dignó a mirar atrás. Caminó hacia el Bentley con la elegancia de una reina que recupera su trono. Antes de entrar, se detuvo y miró a su exmarido y a su amante una última vez. «Aprovechad las rosas», dijo ella con calma. «Las vais a necesitar para el funeral de vuestra reputación. Mañana por la mañana, cuando intentéis entrar en la oficina, entenderéis lo que he hecho con mi tiempo libre». Valeria entró en el coche, y la puerta se cerró con un sonido sólido, ahogando instantáneamente el ruido de la calle y los gritos confusos de Álvaro. El interior del vehículo olía a cuero nuevo y sándalo. En el asiento de al lado, un hombre mayor de pelo blanco y gafas de pasta la esperaba con una tablet en la mano. Era don Felipe, el abogado más temido de Madrid, conocido por no perder nunca un caso de recuperación de activos. «Bienvenida de vuelta, Valeria», dijo él, ofreciéndole una botella de agua mineral fría. «Tu padre estaría orgulloso de esa entrada. Los documentos ya han sido protocolizados en el registro mercantil. A partir de este momento, el poder notarial que Álvaro utilizaba queda revocado».
Valeria cogió el agua, sintiendo el frescor de la botella contra la palma de su mano. Gracias, Felipe. ¿Y la auditoría forense? Ya ha comenzado, respondió el abogado con una sonrisa astuta. Mis auditores entraron en el sistema del banco hace 10 minutos. Ya hemos encontrado 3 cuentas fantasma a nombre de la madre de Beatriz. Han sido descuidados, Valeria. La arrogancia les ha cegado. Valeria recostó la cabeza en el asiento de cuero suave, permitiéndose cerrar los ojos por un segundo. La imagen del rostro aterrorizado de Álvaro cuando llegó el Bentley todavía estaba grabada en su mente. Aquello fue solo el primer golpe. El verdadero derrumbe empezaría ahora. ¿A dónde vamos, señora?, preguntó Manuel desde el asiento del conductor, mirándola por el espejo retrovisor con cariño paternal. A mi piso secreto en la calle de Serrano, Manuel, respondió Valeria, abriendo los ojos. Necesito una ducha, ropa que no huela a desesperación y un café decente. Y después, Felipe, quiero que convoques una reunión con el Consejo de Administración para mañana a las 9. Me voy a presentar no como la exesposa, sino como la accionista mayoritaria que acaba de volver de entre los muertos. El coche aceleró suavemente, dejando la prisión atrás. Valeria observó el paisaje de Madrid pasar por la ventanilla, los edificios modernos, las avenidas anchas. La ciudad parecía la misma, pero todo había cambiado. Ella ya no era la víctima. Ella era el cazador. Y la cacería acababa de empezar. ¿Qué creéis que encontrará Álvaro al intentar entrar en su despacho mañana por la mañana? Dejad vuestras teorías en los comentarios. Os leo a todos. El ático de la calle de Serrano estaba exactamente igual que el día en que la policía se la llevó, como una cápsula del tiempo sellada herméticamente contra la desgracia. El aire olía a cerrado, a polvo antiguo y a una vida interrumpida, pero para Valeria, aquel silencio era la primera nota de una sinfonía de paz. Manuel dejó las maletas en la entrada con la discreción de quien sabe que hay momentos que no requieren palabras, y se retiró a la cocina para preparar café. Valeria caminó lentamente hacia el gran ventanal que daba a la Milla de Oro de Madrid. Abajo, la gente caminaba con sus bolsas de compras, ajena a que, en ese preciso instante, una mujer estaba mudando de piel 30 pisos por encima de sus cabezas. Se dirigió al baño principal, un santuario de mármol blanco y grifería dorada que contrastaba violentamente con las letrinas oxidadas de la prisión de Alcalá Meco. Abrió el grifo de la ducha y dejó que el vapor llenara la estancia. Cuando el agua caliente golpeó su espalda, Valeria no lloró. Había llorado suficiente los primeros meses de encierro, hasta que se le secaron los conductos lagrimales. Ahora, mientras frotaba su piel con una esponja áspera, sentía que se estaba quitando una capa de suciedad moral, borrando el rastro de las miradas lascivas de los guardias y la desesperación de las noches en vela. Al salir de la ducha, envuelta en un albornoz de algodón egipcio, se miró al espejo. Su cabello, antes largo y ondulado, ahora caía lacio y sin vida sobre sus hombros. Cogió unas tijeras del cajón. Sin dudarlo, cortó los mechones estropeados, perfilando una media melena afilada, moderna y agresiva. La mujer que le devolvía la mirada en el espejo ya no era la esposa dócil que preparaba cenas para los socios de Álvaro. Era un tiburón que acababa de oler sangre en el agua. En el salón, don Felipe había desplegado una serie de carpetas rojas sobre la mesa de caoba. Parecía un general revisando el mapa antes de la batalla final. Valeria se sentó frente a él, aceptando la taza de café que Manuel le servía. El sabor intenso y amargo del café de verdad casi la hizo gemir de placer. «Felipe, vamos a repasar los números», dijo ella, dejando la taza sobre el posavasos. «Quiero saber exactamente cuánto han robado». El abogado ajustó sus gafas y abrió la primera carpeta. «Es peor de lo que pensábamos, Valeria. Álvaro no solo ha sido codicioso, ha sido estúpido. Ha desviado casi 3 millones de euros en los últimos 2 años hacia una sociedad limitada llamada Nova Decor. Oficialmente es una consultora de interiorismo. Extraoficialmente, la administradora única es la madre de Beatriz». Valeria soltó una risa seca, sin humor. «Interiorismo. Supongo que redecorar su vida con mi dinero sale caro. ¿Y la junta de accionistas?». Felipe sonrió, mostrando unos dientes ligeramente manchados por el tabaco. «Está convocada para mañana a las 9. El orden del día es la aprobación de una ampliación de capital que diluiría tus acciones y le daría el control total a Álvaro. Él cuenta con que no aparezcas.
Cree que estás sedada en alguna clínica privada o llorando en un rincón. Mientras Valeria trazaba su estrategia en el corazón de Madrid, a varios kilómetros de allí, en la mansión de La Moraleja que legalmente aún pertenecía a los herederos de la familia de la Cruz, el ambiente era irrespirable. Álvaro caminaba de un lado a otro del salón principal, sirviéndose whisky en un vaso de cristal tallado. Sus manos temblaban ligeramente. Beatriz estaba sentada en el sofá de cuero blanco, mordiéndose las uñas, un hábito vulgar que intentaba esconder en público, pero que afloraba en momentos de pánico. «No entiendo cómo ese viejo abogado sigue vivo», murmuró Álvaro, dando un trago largo. «Pensé que se había jubilado, o muerto». «¿Y el coche, Beatriz? ¿Viste el coche? Ese modelo vale más que todo nuestro líquido actual». Beatriz se levantó, intentando recuperar el control de la situación. «Deja de beber, Álvaro. Mañana tienes que estar lúcido. Es solo una puesta en escena. Valeria no tiene poder real. Tú eres el consejero delegado. Tú tienes las firmas de los directivos. Ella es una ex convicta. Si aparece mañana, llamamos a seguridad y decimos que está alterando el orden. Podemos usar su historial psiquiátrico falso para incapacitarla». Álvaro se detuvo y miró a su amante. Había algo en la frialdad de Beatriz que a veces le asustaba. Una falta de escrúpulos que al principio le resultaba excitante, pero que ahora empezaba a parecerse demasiado a la de un escorpión. «Tienes razón», dijo él, intentando convencerse a sí mismo. «Soy el CEO. La empresa es mía en la práctica. Ella no ha pisado la oficina en 3 años. No sabe nada de los nuevos contratos ni de la deuda oculta. La aplastaré en la sala de juntas». La mañana siguiente amaneció con una lluvia fina que limpiaba las calles de Madrid, pero que no lograba lavar la tensión que se acumulaba en la planta 40 de la Torre Europa. La sala de juntas del Grupo de la Cruz estaba llena. 12 hombres y 3 mujeres, todos vestidos con trajes oscuros, esperaban en silencio. Eran los accionistas minoritarios y los directores de área. Álvaro presidía la mesa, con una sonrisa ensayada que no llegaba a ocultar las ojeras bajo el maquillaje. «Buenos días a todos», comenzó Álvaro, proyectando su voz para parecer seguro. «Gracias por venir con tanta urgencia. Como saben, estamos en un momento crucial. La ampliación de capital que propongo es vital para nuestra expansión en el mercado asiático. Sé que hay rumores sobre mi exesposa, pero les aseguro que su situación personal no afectará a la estabilidad de la compañía. Ella está recibiendo la ayuda que necesita y me ha delegado...». La frase quedó suspendida en el aire cuando las puertas dobles de la sala se abrieron de golpe, golpeando contra los topes de las paredes con un estruendo que hizo saltar a más de uno en su silla. Valeria entró. No caminaba, desfilaba. Llevaba un traje de chaqueta negro de Yves Saint Laurent, entallado como una armadura, y unos tacones de aguja que repiqueteaban contra el suelo de mármol como disparos. Detrás de ella, don Felipe y 2 asistentes cargaban cajas de documentos. El silencio en la sala fue absoluto, sepulcral. Álvaro se quedó petrificado con la boca entreabierta. «Valeria», tartamudeó él, intentando recuperar la compostura. «No deberías estar aquí. Esta es una reunión privada del consejo. Por favor, estás enferma, vete a casa y...». «Siéntate, Álvaro», le cortó Valeria. Su voz no era alta, pero tenía una autoridad natural que resonó en las paredes de cristal. No lo pidió, lo ordenó. Y para sorpresa de todos, incluido él mismo, Álvaro se sentó. Valeria caminó hasta la cabecera de la mesa, se paró justo al lado de la silla de Álvaro y apoyó las manos sobre la superficie pulida, inclinándose hacia él. «Corrección», dijo ella mirando a los ojos aterrorizados de su marido. «Esta no es una reunión privada, es una junta de accionistas. Y dado que poseo el 60% de las acciones con derecho a voto, esta es mi reunión». Se giró hacia el resto de la mesa, su mirada barriendo la sala y deteniéndose en cada rostro. Algunos bajaron la mirada, avergonzados por haber colaborado con Álvaro. Otros la miraron con curiosidad y respeto. «Señores», continuó Valeria, sacando un pendrive de su bolsillo y conectándolo al ordenador central que proyectaba en la pantalla gigante. «Lamento interrumpir el cuento de hadas que el señor Álvaro les estaba contando sobre Asia. Pero la única expansión que ha tenido esta empresa en los últimos 2 años ha sido en los bolsillos de su amante». En la pantalla apareció un gráfico de barras rojo sangre y una lista detallada de transferencias bancarias. Los murmullos empezaron a llenar la sala. Álvaro se levantó de un salto, rojo de ira. «¡Esto es ilegal! ¡Seguridad! ¡Sacadla de aquí!
Ha hackeado mis cuentas. Son pruebas falsas fabricadas por una loca. Nadie se movió. La seguridad no entró. Valeria ni siquiera parpadeó. ¿Loca?, preguntó ella con suavidad. Tan loca como para notar que el contrato de logística en Singapur es en realidad una tapadera para comprar un yate en Mónaco. ¿Tan loca como para ver que los supuestos asesores externos cobran sueldos de directivos sin pisar la oficina? Felipe entregó copias del informe forense a cada miembro de la mesa. El director financiero, un hombre calvo que llevaba 20 años en la empresa, empezó a sudar visiblemente mientras leía los papeles. «Es cierto», susurró el director financiero, pálido como un fantasma. «Las fechas coinciden. Las facturas no tienen contrapartida de servicios. Es desfalco». Álvaro miró a su alrededor, buscando un aliado, alguien que le devolviera la mirada, pero se encontró solo en medio de una isla desierta. Su imperio de naipes se estaba desmoronando en tiempo real. Valeria se acercó a él de nuevo, tan cerca que él pudo oler su perfume, una fragancia cara y sutil que le recordó dolorosamente a los tiempos en que ella era la dueña de todo, y él solo un aspirante. «Álvaro Mendoza», dijo Valeria con voz solemne, «en calidad de accionista mayoritaria, propongo y apruebo tu destitución inmediata como consejero delegado por gestión desleal, malversación de fondos corporativos y daños irreparables a la imagen de la marca. Tienes 5 minutos para recoger tus efectos personales. La seguridad te escoltará hasta la salida. Y Álvaro», añadió bajando la voz para que solo él pudiera oírla, «no te molestes en llamar al chofer de la empresa. El coche se queda. Vete en metro, o mejor, pídele a Beatriz que te venga a buscar en su escoba». Álvaro intentó protestar, intentó gritar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Vio las miradas de desprecio de sus antiguos colegas, vio la sonrisa triunfal de Felipe y, sobre todo, vio los ojos de Valeria. Ya no había amor, ni siquiera odio. Solo había una determinación fría e implacable. Derrotado, cogió su maletín con manos temblorosas y salió de la sala arrastrando los pies, bajo la atenta mirada de 2 guardias de seguridad que esperaban en la puerta. Cuando la puerta se cerró tras él, Valeria se sentó en la silla de presidencia. El cuero aún estaba caliente por el cuerpo de Álvaro. Respiró hondo, sintiendo cómo la adrenalina se asentaba en su sistema. Miró a los directivos restantes, que la observaban con una mezcla de miedo y expectación. «Bien, señores», dijo Valeria, alisándose la chaqueta. «Ahora que hemos sacado la basura, vamos a ponernos a trabajar de verdad. Tenemos una empresa que salvar y una reputación que limpiar». La primera fase de su venganza estaba completa. Álvaro había perdido su poder. Pero Valeria sabía que quitarle el trabajo no era suficiente. Para que la justicia fuera poética, tenía que quitarle también su refugio, su orgullo y su libertad. ¿Y Beatriz? Beatriz sería la siguiente. Mientras la reunión continuaba, Valeria miró de reojo su móvil. Un mensaje de Manuel parpadeaba en la pantalla. «El cerrajero está listo en La Moraleja. Esperamos su orden». Valeria sonrió. La noche acababa de empezar. Menuda humillación para Álvaro. Pero esto es solo el principio. ¿Cómo creéis que reaccionará Beatriz cuando se entere de que su tarjeta de crédito corporativa ha dejado de funcionar? Comentad abajo vuestras apuestas. El viaje en metro desde la zona empresarial de las 4 Torres hasta el centro de Madrid fue la experiencia más humillante de la vida de Álvaro Mendoza, de My Trains. Apretujado entre un grupo de estudiantes ruidosos y un turista que olía a bocadillo de calamares fritos, se aferraba a su maletín de cuero italiano como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. Su móvil vibraba incesantemente en el bolsillo de la chaqueta, pero él ignoraba las llamadas de los periodistas que seguramente ya habían recibido la nota de prensa sobre su destitución fulminante. La única persona con la que necesitaba hablar desesperadamente no contestaba. Beatriz. ¿Dónde demonios estaba ella? Cuando el tren frenó bruscamente en la estación de Serrano, Álvaro salió empujando a la gente sin pedir perdón, subiendo las escaleras mecánicas de 2 en 2, desesperado por respirar aire puro. La lluvia había parado momentáneamente, pero el pavimento mojado reflejaba el caos absoluto de su estado mental. Finalmente consiguió señal, marcó el número de Beatriz y esperó con el corazón en un puño. Un tono, 2 tonos. El buzón de voz saltó de nuevo. «¡Maldita sea!», gritó en medio de la calle, atrayendo las miradas de desaprobación de 2 señoras mayores que paseaban con sus abrigos de piel.
Él necesitaba llegar a casa urgentemente. Necesitaba asegurarse de que la caja fuerte escondida detrás del cuadro en su despacho seguía allí. Si Valeria había encontrado aquello, la cárcel sería el menor de sus problemas, sería el fin de su existencia. Mientras Álvaro corría por las calles como un loco, Beatriz vivía su propia pesadilla particular en una boutique de lujo en la calle de Ortega y Gasset. Había elegido un bolso de edición limitada, un pequeño capricho de 5.000 euros para celebrar lo que ella creía que sería la victoria definitiva sobre la exmujer de Álvaro. La dependienta, una chica rubia con una sonrisa condescendiente, sostenía la tarjeta de crédito negra de Beatriz con la punta de los dedos, como si fuera un objeto contaminado. «Disculpe, señora», dijo la vendedora bajando la voz para no alertar a los otros clientes VIP. «La tarjeta ha sido denegada». Beatriz soltó una carcajada nerviosa, echando el pelo hacia atrás. «Eso es imposible. Es una tarjeta corporativa oro sin límite de gastos. Inténtalo de nuevo». «La máquina debe de estar estropeada o sin conexión». La vendedora suspiró internamente, manteniendo la compostura, y pasó el plástico nuevamente por el terminal. El pitido agudo de rechazo sonó como una alarma de incendios en los oídos de Beatriz. «Denegada de nuevo, señora». La pantalla indica contactar con el emisor por posible fraude y retener la tarjeta. Beatriz sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. ¿Fraude? ¿Retenerla? Aquellas palabras flotaron en el aire, pesadas y peligrosas. De repente su móvil sonó. Era Álvaro. Ella descolgó, lista para gritarle por haber olvidado pagar la liquidación mensual. «Álvaro, ¿qué vergüenza es esta? La tarjeta no pasa y estoy aquí pareciendo una estúpida delante de todo el mundo». «Cállate y escucha», le gritó Álvaro al otro lado de la línea, con la voz distorsionada por el viento y el pánico. Se acabó, Beatriz. Ella ha vuelto. Valeria apareció en la reunión del consejo. Ella lo sabe todo. Las cuentas en B, la empresa pantalla de decoración, el desfalco. Me han despedido. Han congelado todo. Absolutamente todo. Beatriz dejó que el móvil se deslizara ligeramente de su oreja, incapaz de procesar la información. ¿Despedido? ¿Congelado? El mundo de lujo que había construido a base de mentiras se estaba disolviendo como un azucarillo en el agua. Pero, ¿y la casa?, preguntó ella con un hilo de voz tembloroso. La mansión en La Moraleja. Todavía tenemos la casa, ¿verdad? Álvaro dudó un segundo antes de responder. Ve para allá ahora mismo. Cierra todo a cal y canto. No dejes entrar a nadie. Yo estoy de camino en un taxi. Pero ya llegaban demasiado tarde. A 30 kilómetros de allí, en la exclusiva urbanización de La Moraleja, la paz habitual del barrio había sido rota no por gritos, sino por el sonido mecánico de un taladro industrial. Valeria estaba parada en medio del jardín delantero, protegida por un paraguas negro que sostenía Manuel. Observaba impasible cómo 2 cerrajeros desmontaban la cerradura biométrica de la puerta principal de roble macizo. La casa, que un día había sido un ejemplo de arquitectura clásica y elegante, ahora parecía un parque temático de mal gusto. Beatriz había llenado el jardín con estatuas de querubines dorados y fuentes ostentosas que ni siquiera funcionaban. Era la marca registrada de alguien que tiene dinero rápido, pero ninguna clase. «¿Dónde están mis rosales?», preguntó Valeria, notando que los rosales premiados que su madre había plantado hacía décadas habían sido arrancados para dar lugar a un seto artificial de plástico horrible. Manuel se aclaró la garganta, incómodo. La señora Beatriz mandó arrancarlos el año pasado. Dijo que atraían demasiadas abejas y que el jardinero costaba mucho dinero mantenerlo. Valeria apretó el mango del paraguas hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Ellos no solo le habían robado su vida, habían vandalizado sus recuerdos más sagrados. «Señora», dijo el jefe de los cerrajeros, limpiándose las manos en un trapo sucio de grasa. «El sistema está cambiado. Las nuevas llaves y los códigos de acceso están aquí. Nadie entra sin su autorización digital o huella». Valeria cogió el manojo de llaves pesadas. El peso del metal frío en su mano era reconfortante. «Gracias. Pueden irse. Manuel, llama al equipo de limpieza. Quiero que saquen todo lo que no estaba en esta casa hace 3 años. Ropa, muebles nuevos, cuadros horteras, electrónica. Todo a la calle». «Pero va a llover, señora», observó Manuel mirando al cielo que se oscurecía nuevamente con nubes de tormenta. «Exactamente», respondió Valeria con una frialdad absoluta. «Lo que la lluvia no estropee, el camión de la basura se lo llevará mañana». Media hora después,
un taxi frenó bruscamente frente a la gran verja de hierro forjado. Beatriz salió tropezando con sus propios tacones de aguja, con el pelo despeinado y los ojos desorbitados por el pánico. Segundos después, Álvaro llegó en otro taxi, sudado, sin corbata y con la camisa pegada al cuerpo. Se encontraron en la acera, mirando la verja cerrada. ¡El código!, gritó Álvaro, tecleando frenéticamente en el panel numérico de la entrada. La luz roja parpadeó y un sonido de error resonó. Acceso denegado. Acceso denegado. ¿Qué está pasando?, gritó Beatriz, sacudiendo los barrotes de la verja como una presa. ¡Mis cosas están ahí dentro! ¡Mis joyas! ¡Mis abrigos! El portón se abrió lentamente, pero no para dejarles entrar. Valeria apareció en la entrada del garaje, acompañada por 2 agentes de la Guardia Civil uniformados. Se detuvo a una distancia segura, cruzando los brazos sobre el pecho. La imagen era poderosa, la dueña legítima de la casa flanqueada por la autoridad, mientras los invasores estaban en la calle, impotentes como mendigos. ¡Valeria!, rugió Álvaro, con la vena del cuello a punto de estallar. «Esto es ilegal. Esta es mi residencia conyugal. No puedes echarme así». Valeria hizo una señal a uno de los agentes, que se acercó a la verja con un documento oficial en la mano. «Don Álvaro Mendoza», dijo el agente con voz autoritaria y profesional. «Tenemos aquí una orden judicial de alejamiento y una notificación de desahucio inmediato basada en la cláusula de conducta deshonrosa del contrato de donación del inmueble. La propiedad pertenece exclusivamente a la señora Valeria de la Cruz. Usted y la señorita Rivas tienen 30 minutos para recoger únicamente los enseres de necesidad básica, que ya han sido empaquetados y depositados en la garita de seguridad. Cualquier intento de entrar en la vivienda principal será considerado allanamiento de morada y resultará en su detención inmediata». Álvaro leyó el papel a través de los barrotes, con las manos temblando tanto que apenas podía enfocar las letras. ¿Conducta deshonrosa? «Pero esto es arcaico», protestó él escupiendo saliva. «Esto no se sostiene en un tribunal moderno». Valeria dio un paso al frente, acercándose a los barrotes hasta quedar cara a cara con él, separada solo por el hierro frío. «La diferencia, Álvaro, es que yo tengo a los mejores abogados que el dinero puede comprar. ¿Y tú? Bueno, tú tienes a una amante que se gasta 5.000 euros en bolsos mientras tú pierdes tu empleo». Beatriz, al oír esto, se lanzó contra la verja como una fiera acorralada. «Bruja, tú planeaste todo esto. Tú estabas presa. ¿Cómo has podido hacer todo esto? ¡Eres el diablo!». Valeria sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa, solo una satisfacción helada. «Tuve mucho tiempo para leer, Beatriz. En la cárcel se aprende que la paciencia es el arma más peligrosa. Y hablando de cárcel...». Valeria sacó un sobre blanco del bolsillo de su gabardina y lo pasó por entre los barrotes. «Esto es para ti». Beatriz cogió el sobre con desconfianza, rompiéndolo con uñas temblorosas. «¿Qué es esto?». «Una citación judicial», explicó Valeria con calma. «Mi abogado ha reabierto el caso de tu supuesto accidente. Tenemos la declaración jurada de la enfermera, que falsificó tu informe médico a cambio de unas vacaciones en Cancún, pagadas por la empresa de Álvaro. Y tenemos también las imágenes de la cámara de seguridad del vecino de enfrente, que por casualidad grabó el momento exacto en el que ensayabas tu caída por las escaleras 2 horas antes de que yo llegara a la oficina. Falso testimonio, difamación, fraude procesal. Te aconsejo que te busques un abogado de oficio, querida. Lo vas a necesitar más que ese bolso que intentaste comprar hoy». Beatriz abrió la boca para gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. El papel cayó de sus manos al charco de agua sucia en la acera. La realidad de lo que estaba sucediendo finalmente la golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. No se trataba solo de dinero o casas, se trataba de su libertad. Álvaro miró a Beatriz con horror, retrocediendo un paso. «Tú dijiste que no había cámaras», susurró él con voz ronca. «Me juraste que lo habías verificado todo». Beatriz retrocedió, negando con la cabeza frenéticamente. «Yo lo verifiqué. Ese viejo de enfrente nunca enciende las cámaras». «Funcionan, Álvaro», interrumpió Valeria. «Quizás si hubieras pasado menos tiempo eligiendo corbatas y más tiempo verificando los detalles, sabrías que el vecino instaló un sistema nuevo de alta definición la semana anterior al incidente». El cielo finalmente se abrió y la lluvia comenzó a caer pesada y torrencial, empapando a Álvaro y Beatriz en cuestión de segundos. Valeria abrió su paraguas con un clic suave y elegante. «Manuel, por favor».
Entrégales las bolsas de basura con su ropa interior. No quiero que cojan una neumonía antes del juicio. La verja comenzó a cerrarse de nuevo con un zumbido eléctrico. Álvaro intentó aferrarse a los barrotes, con los dedos resbalando por el metal mojado. Valeria, espera, podemos negociar. Yo sé dónde está el dinero de las cuentas offshore. Puedo devolverte parte. No me dejes aquí. El portón se cerró con un estruendo final, bloqueándose automáticamente. Valeria les dio la espalda y comenzó a caminar hacia la casa, el sonido de la lluvia ahogando los gritos desesperados del hombre que un día juró amarla en la salud y en la enfermedad. Al entrar en el vestíbulo, ahora vacío y con eco, Valeria sintió el peso del cansancio en los hombros, pero también sintió una ligereza que no experimentaba desde hacía años. Había recuperado la empresa. Había recuperado la casa. Pero la venganza aún no estaba completa. Faltaba una última pieza clave en el tablero. El juez corrupto que firmó su sentencia, el amigo de golf de Álvaro. Y para él, Valeria tenía reservado el final más espectacular de todos. Sacó el móvil del bolsillo y marcó un número. ¿Felipe? Sí, ya están fuera. Están en la calle. Puedes filtrar la noticia a la prensa. Quiero que sus caras de desesperación estén en todos los periódicos digitales mañana por la mañana. Ah, ¿y Felipe? Prepara el dossier sobre el ilustrísimo juez cardenal. Vamos a hacer una visita sorpresa a los juzgados de Plaza de Castilla mañana mismo. La casa y la empresa ya están recuperadas, pero aún falta el juez corrupto. ¿Qué creéis que tiene Valeria en ese dossier secreto contra el juez? Decidme en los comentarios si queréis ver cómo se hace justicia en el tribunal. La pensión Rosa, situada en una callejuela estrecha y mal iluminada del barrio de Tetuán, estaba muy lejos del lujo al que Álvaro y Beatriz estaban acostumbrados. La habitación olía a lejía barata y a tabaco frío, y las paredes eran tan finas que podían oír la tos ronca del huésped de al lado. Álvaro estaba sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, mirando sus zapatillas de marca ahora manchadas de barro. Beatriz caminaba de un lado a otro en el espacio exiguo. El sonido de sus tacones en el linóleo gastado funcionaba como un martillo en la cabeza palpitante de Álvaro. «No tenemos dinero, Álvaro», siseó ella, parándose frente al espejo manchado para verificar si el rímel se le había corrido. «Mis tarjetas están canceladas, tus cuentas están congeladas y ese abogado de oficio que nos han asignado huele a ginebra barata. Necesitamos hacer algo». Álvaro levantó la cabeza, con los ojos rojos por la falta de sueño y la desesperación. «¿Qué quieres que haga, Beatriz? Valeria lo ha bloqueado todo. La única esperanza que tenemos es el juez cardenal. Él me debe favores. Muchos favores. Si él anula las pruebas de la cámara de seguridad por algún tecnicismo, podemos ganar tiempo». Beatriz soltó una carcajada histérica. «Tiempo. No tenemos tiempo, Álvaro. Tenemos hambre. Yo no como nada decente desde hace 24 horas. Llama al maldito juez». Mientras la pareja caída en desgracia planeaba su último movimiento desesperado, al otro lado de la ciudad, en los imponentes juzgados de Plaza de Castilla, el ambiente era de una calma engañosa. El excelentísimo juez Ricardo Cardenal estaba sentado en su despacho revestido de madera, disfrutando de un café expreso y un croissant de mantequilla. Se sentía intocable. Su carrera de 30 años había sido construida sobre una base de veredictos favorables a los amigos adecuados y sentencias duras para los enemigos convenientes. Había oído los rumores sobre el regreso de Valeria, claro, pero no estaba preocupado. Álvaro era un idiota, pero era un idiota útil que pagaba bien. La secretaria del juez llamó a la puerta tímidamente. «Señoría, tiene una visita». El juez frunció el ceño, limpiándose una miga de la comisura de la boca. «No tengo nada en la agenda, Marta. Dígale que estoy ocupado redactando sentencias». La puerta se abrió antes de que la secretaria pudiera responder. «No será necesario, Marta», dijo una voz femenina, suave pero cargada de autoridad. «El juez cardenal querrá recibirme». Valeria entró en el despacho, seguida de cerca por don Felipe y, para horror del juez, por 2 inspectores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la temida UDEF. Cardenal se levantó tan rápido que derramó el café sobre los papeles de su mesa. «Señora Valeria», tartamudeó él, intentando recuperar su postura arrogante. «Esto es un despacho privado. No puede entrar aquí de esta manera. ¿Dónde está la seguridad?» Valeria caminó hasta su escritorio con la calma de quien visita un museo, ignorando las protestas. Se sentó en la silla de visitas, cruzó las piernas y colocó una pequeña carpeta de cuero negro sobre la mesa mojada de café. «Buenos días, Ricardo».
Veo que le siguen gustando los croissants de esa pastelería francesa de la calle Serrano. Es una pena que a partir de mañana tenga que conformarse con el pan duro de la prisión de Soto del Real. El rostro del juez se puso púrpura. Tenga cuidado con lo que dice, señora. Soy un magistrado del Tribunal Superior. Puedo mandar detenerla por desacato ahora mismo. Don Felipe dio un paso al frente, ajustándose las gafas. Creo que no, señoría. Lo que mi clienta quiere decir es que tenemos pruebas. Muchas pruebas. Valeria abrió la carpeta y sacó una fotografía. Era una imagen granulada pero clara de Álvaro, entregando un sobre grueso a Cardenal en el aparcamiento del club de campo, 3 días antes del juicio de Valeria. El juez palideció, pero intentó mantener el farol. Eso no prueba nada. Podían ser documentos legales. Valeria sonrió y sacó un segundo objeto de la carpeta, una pequeña grabadora digital. ¿Recuerda aquel día en el club de golf, Ricardo? Aquel día en que usted y Álvaro se reían mientras bebían gin tonic y brindaban por mi condena. Ustedes pensaron que estaban solos en la terraza VIP, pero se olvidaron de que el camarero, un chico llamado Luis, es hijo de la antigua gobernanta de mi madre. Él lo grabó todo. Valeria pulsó el botón de play. La voz inconfundible del juez llenó la sala, clara y arrogante. No te preocupes, Álvaro. La loca va a pillar 3 años. Con el informe médico falso de tu novia y mi sentencia, ella nunca más levantará cabeza. Solo no te olvides de mi transferencia a las Islas Caimán. El silencio que siguió a la grabación fue ensordecedor. El juez Cardenal cayó en su silla como un saco de patatas vacío. El sudor le corría por la frente, manchando el cuello de la camisa. Eso es ilegal. Es una grabación no autorizada. No será admitida en un tribunal. El inspector de la UDEF, un hombre alto con cara de pocos amigos, se acercó a la mesa. Tal vez no como prueba principal, señoría, pero fue suficiente para que la fiscalía autorizase un rastreo de sus cuentas en las Caimán esta mañana. Y adivine qué encontramos. Transferencias regulares de la empresa del señor Mendoza, que coinciden exactamente con las fechas de sus sentencias más polémicas. Ricardo Cardenal queda detenido por cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales. Tiene derecho a guardar silencio. Valeria se levantó mientras los agentes esposaban al hombre que le había robado 3 años de vida. Ya no parecía un gigante de la ley, parecía solo un hombre viejo y corrupto. Mientras se lo llevaban hacia la puerta, Cardenal miró a Valeria con odio. «Eres una víbora. Vas a pagar por esto». Valeria se acercó a él, tan cerca que él pudo ver el fuego frío en sus ojos. «Yo ya pagué, Ricardo. Pagué con 1095 días. Ahora es tu turno. Y no esperes clemencia. La justicia es una dama ciega, pero yo lo veo todo». La noticia de la detención del juez Cardenal corrió por Madrid como la pólvora. En las pantallas de televisión del bar de enfrente de la Pensión Rosa, la imagen del magistrado siendo llevado esposado abría todos los telediarios. Álvaro y Beatriz miraban, petrificados, con sus bocadillos mixtos a medio camino de la boca. El presentador hablaba con gravedad. El escándalo judicial del año, el juez que condenó a la heredera Valeria de la Cruz ha sido detenido esta mañana en su propio despacho. Fuentes confirman que nuevas pruebas exculpan totalmente a la señora de la Cruz e implican a su exmarido, Álvaro Mendoza, en una trama de corrupción masiva. El bocadillo de Álvaro cayó al plato. «Se acabó», susurró él, con la voz rota. «Cardenal era nuestro escudo. Sin él, vamos directos a la cárcel». Beatriz miró la televisión y luego a Álvaro. El pánico en sus ojos empezó a transformarse en algo diferente, algo más frío y calculador. Ella vio el barco hundirse y se dio cuenta de que solo había un chaleco salvavidas. «Cárcel», repitió ella, alejándose ligeramente de él en la mesa pequeña y pegajosa. «Tú vas a la cárcel, Álvaro. Tú eras el cerebro. Tú sobornaste al juez. Yo solo hice lo que me dijiste. Yo era una víctima de tu manipulación». Álvaro la miró, incrédulo. «¿Qué? Tú fuiste la idea del falso aborto. Tú fingiste la caída». Beatriz se levantó, cogiendo su bolso de imitación que había comprado en el mercadillo esa mañana. «Eso es tu palabra contra la mía, cariño. Y adivina, yo nunca borré los mensajes de WhatsApp donde me das instrucciones sobre cómo actuar en el tribunal». Álvaro intentó agarrarla por el brazo, pero ella se esquivó con asco. «¿A dónde vas?», gritó él, mientras los otros clientes del bar miraban. «Voy a la policía, Álvaro», dijo Beatriz, atusándose el pelo. «Voy a negociar. Colaboración premiada. Dicen que el primero en cantar es el que se lleva la pena menor.
Adiós, amor. Fue bonito mientras duró el dinero. Beatriz salió del bar corriendo, dejando a Álvaro solo, arruinado y traicionado, exactamente como él había dejado a Valeria 3 años antes. Pero para Álvaro, la soledad sería el menor de sus castigos. Esa noche, Valeria estaba sentada en la terraza de su ático, observando las luces de Madrid. El móvil vibró con un mensaje de don Felipe. El juez ha cantado, confirmó todo para reducir la pena, y la niña Beatriz acaba de entrar en la comisaría central para declarar contra Álvaro. El nido de ratas se está deshaciendo. Valeria tomó un sorbo de su vino tinto. La venganza estaba casi completa, pero faltaba el acto final. Ella no quería solo que fueran a la cárcel. Ella quería que sintieran el peso de la vergüenza pública, que fueran despojados de cualquier dignidad, tal como ella lo fue el día en que la obligaron a vestir aquel uniforme gris. Mañana sería el juicio de revisión de su sentencia. Y Valeria había preparado una sorpresa final para el tribunal, algo que garantizaría que el nombre Mendoza y Rivas quedaran para siempre asociados a la infamia. Se levantó y fue hasta la caja fuerte, sacando un pequeño pendrive plateado. Era la copia de seguridad que Álvaro pensaba haber destruido, el diario digital donde él anotaba, con la arrogancia de quien se cree impune, cada paso de su plan maestro. Beatriz podía intentar salvarse traicionando a Álvaro, pero Valeria iba a asegurarse de que ambos se ahogaran juntos. Mañana, España entera vería la verdadera cara de los monstruos. Beatriz ha traicionado a Álvaro para intentar salvar su propio pellejo. ¿Creéis que logrará librarse de la cárcel o Valeria tiene una sorpresa guardada para ella también? Dejad vuestras opiniones en los comentarios. La mañana del juicio final, el cielo de Madrid estaba despejado, un azul intenso que contrastaba con la oscuridad que se respiraba en la sala de la audiencia provincial. La sala estaba abarrotada. Periodistas, antiguos socios y curiosos se agolpaban en los bancos de madera, ansiosos por presenciar el desenlace del drama que había tenido en vilo a la alta sociedad durante meses. Valeria estaba sentada en la primera fila, vestida con un traje blanco impecable, un símbolo visual de su inocencia restaurada. A su lado, don Felipe revisaba sus notas con la tranquilidad de quien ya sabe el resultado del partido antes de que suene el silbato final. En el banquillo de los acusados, separados por 1 metro de distancia y un abismo de odio, estaban Álvaro y Beatriz. Álvaro parecía un espectro del hombre que fue. Su traje le quedaba grande, tenía el pelo rapado y la mirada perdida. Beatriz, por el contrario, intentaba mantener una fachada de dignidad, confiando ciegamente en el acuerdo que su abogado había negociado con la fiscalía por delatar a Álvaro. El nuevo juez, un hombre joven y con fama de incorruptible, golpeó el mazo pidiendo silencio. La lectura de la sentencia comenzó con una lentitud agonizante. El tribunal declara probado que el acusado Álvaro Mendoza orquestó una trama compleja de blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y cohecho activo para pervertir el curso de la justicia. Su voz resonó en la sala, clara y contundente. Por estos delitos, se le condena a una pena privativa de libertad de 15 años y a una multa de 10 millones de euros. Álvaro cerró los ojos y dejó caer la cabeza. 15 años. Saldría siendo un anciano, sin dinero y sin nombre. Pero la sorpresa de la mañana estaba reservada para Beatriz. Ella miraba al juez con expectación, esperando la suspensión de su pena. En cuanto a la acusada Beatriz Rivas, continuó el juez, aunque este tribunal reconoce su colaboración para esclarecer la trama de corrupción, no puede ignorar que fue la autora intelectual y material de la simulación de delito que llevó a la víctima, doña Valeria, a prisión injustamente. Fingir un embarazo y un aborto para encarcelar a una rival no es un daño colateral, es un acto de maldad premeditada. Por tanto, se la condena a 6 años de prisión sin posibilidad de fianza. El grito de Beatriz desgarró el silencio de la sala. ¡No! Teníamos un trato. Yo le entregué las pruebas. No es justo. 2 agentes de la Policía Nacional tuvieron que sujetarla mientras pataleaba y gritaba insultos contra el juez y contra Valeria. Valeria no se inmutó. La miró una última vez mientras se la llevaban a rastras, pensando en cómo la rueda de la fortuna había girado. La chica que soñaba con ser la reina de la moraleja acabaría reinando en una celda compartida en la prisión de Brieva. 1 año después, el paisaje había cambiado radicalmente. En las afueras de Madrid, donde antes había un edificio de oficinas abandonado propiedad de la familia de la Cruz,
Ahora se erigía la sede de la Fundación Fénix. El edificio, moderno y luminoso, estaba lleno de actividad. Abogados, trabajadores sociales y psicólogos trabajaban incansablemente. Valeria caminaba por los pasillos saludando a su equipo. La fundación se dedicaba a ofrecer defensa legal gratuita y apoyo a mujeres encarceladas injustamente o víctimas de violencia económica. Valeria había utilizado cada céntimo recuperado de las cuentas de Álvaro en Suiza para financiar el proyecto. No quería el dinero sucio para ella. Quería convertirlo en una herramienta de justicia. «Señora Valeria», la llamó su asistente, una joven brillante que le recordaba a sí misma antes de la tragedia. «El coche está listo para su visita mensual». Valeria asintió. Su rostro se tornó serio por un momento. Era el día. La última visita. El centro penitenciario de Soto del Real es un lugar frío, diseñado para romper el espíritu. En la sala de visitas, separada por un cristal blindado, Valeria se sentó en la silla de metal. Al otro lado, la puerta se abrió y apareció Álvaro. La transformación era total. Había perdido un diente. Tenía una cicatriz fea que le cruzaba la mejilla izquierda y sus manos temblaban con un tic nervioso. Se sentó y agarró el teléfono del interfono con desesperación. Valeria descolgó el suyo con calma. «Valeria», dijo Álvaro, su voz sonando metálica y lejana. «Gracias por venir. Sabía que vendrías. Todavía te importo, ¿verdad? Por favor, tienes que ayudarme. Esto es un infierno. Me pegan. Me roban la comida. Necesito dinero para el economato». Solo unos cientos de euros, por los viejos tiempos. Valeria lo observó con la curiosidad de un biólogo que estudia un espécimen bajo el microscopio. No había odio en su mirada, ni amor, ni lástima. Solo una profunda indiferencia. «No he venido a darte dinero, Álvaro», respondió ella con voz suave. «He venido a devolverte algo». Valeria sacó de su bolso una pequeña caja de terciopelo y la pegó al cristal. Dentro estaba su anillo de compromiso. Aquel diamante solitario que Álvaro le había dado hacía una década, jurándole amor eterno mientras ya planeaba cómo gastarse la dote. «El funcionario te lo dará a la salida de la visita», explicó Valeria. «Véndelo dentro. Quizás te dé para comprar tabaco y protección durante un par de meses. Es lo último que obtendrás de mí». Los ojos de Álvaro se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de autocompasión. «¿Por qué eres tan cruel, Valeria? Yo te amaba. A mi manera, te amaba. Nos destruiste a todos». Valeria se levantó, alisándose la falda. «Tú te destruiste solo, Álvaro. Yo solo encendí la luz para que todos pudieran ver quién eras realmente. Y sobre la crueldad, tú me enseñaste que a veces es necesaria para sobrevivir». Álvaro golpeó el cristal con el puño débilmente. «Espera, no te vayas. ¿Cuándo volverás? Estoy solo». Valeria se giró hacia la puerta de salida sin mirar atrás. «Nunca, Álvaro. Esta es mi despedida. Disfruta de tu reino de hormigón». Valeria colgó el teléfono, cortando la conexión y dejando a Álvaro gritando en silencio detrás del vidrio blindado. Al salir al aparcamiento de la prisión, el sol de la tarde le calentó la cara. Manuel la esperaba junto al coche, con la puerta abierta y una sonrisa amable. «¿Todo listo, doña Valeria?», preguntó el fiel chofer. «Todo listo, Manuel», respondió ella, subiendo al vehículo. «Llévame a casa. Tengo una reunión con los nuevos inversores de la fundación». El coche se alejó por la carretera nacional, dejando atrás los muros grises de la prisión. Valeria bajó la ventanilla y dejó que el viento le revolviera el pelo corto. Se sentía ligera, libre de cargas, libre de rencores. Había entrado en el infierno, había bailado con el diablo y había salido sin quemarse. Ahora, el futuro era una página en blanco, y ella tenía la pluma en la mano para escribir su propia historia. La venganza había terminado. La vida, su verdadera vida, acababa de empezar. Esta historia nos enseña que la justicia puede tardar, pero siempre llega para quienes tienen la paciencia y la inteligencia de esperarla. Valeria transformó su dolor en poder y demostró que nadie puede pisotear a una mujer decidida. Si esta historia te ha inspirado y crees en el poder de la resiliencia, suscríbete ahora mismo al canal, dale like al vídeo y activa la campanita. Traemos historias nuevas cada semana que te harán vibrar. Gracias por llegar hasta el final y acompañarnos en este viaje de justicia.